Vamos a empezar, hermanos, orando al Señor y quiero pedirles que me acompañen ustedes también en oración para que en esta mañana sea el Señor el que nos enseñe a todos nosotros y que su buen espíritu, como dice la Escritura, nos guíe a nosotros a toda verdad. Soberano y eterno Dios, una vez más nos presentamos en este momento delante de ti. Y no podríamos hacerlo, Dios, más que por medio del Señor Jesús, porque solamente en Él, por Él y para Él, Bonito. Sí, no, un nosotros microfonito que hay. tenemos Gracias. entrada al reino de los cielos. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y queremos rogarte, Señor bendito, en esta mañana, que tu buen espíritu nos guíe a toda verdad. Que así como el Señor Jesús dijo en su palabra, que Él edificaría su iglesia, oramos pues, Dios eterno, para que en esta mañana seas tú edificando la vida de cada uno de nosotros, hablando, Dios, a nuestros corazones, porque conocemos y sabemos, Dios, que tu palabra es más cortante que espada de dos filos. Padre, que en esta mañana no sea voz de hombre, que no seamos nosotros los que recibamos, Dios mío, la voz de un hermano, sino que en esta mañana tu buen espíritu nos guíe y nos hable a nuestros corazones, Dios. Y oramos también por cada uno de nosotros, por la disposición, Señor, de nuestro corazón, para que sea ese terreno fértil, Dios, donde tu palabra sea sembrada y lleve mucho fruto. Te damos las gracias y queremos entregar este tiempo en tus manos. Todo con gratitud a ti en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos y amigos, para la meditación de la Escritura en esta mañana quisiera pensar que me acompañaran también a estudiar la vida de un personaje muy conocido en la Escritura, pero que también ha sido en muchas ocasiones permeada la enseñanza de la Escritura por humanismos, queriendo exaltar la posición del hombre en relación con Dios. Y vamos por favor al libro de Job. Job capítulo 1. Creo que la mayoría de nosotros conocemos, ¿verdad? La historia de Job, o la hemos escuchado en algún momento acerca de la historia de este hombre. Y vamos a estudiar, a meditar un poco en la vida de él. Job capítulo 1. El nombre Job, o el nombre de este varón, investigando un poco, tiene dos significados. Uno de ellos significa el perseguido y otro aquel que soporta penalidades. Y dice en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job vivió también, dicen algunos comentaristas, cerca donde vivió Abraham, pero sí vivió al oriente, en Palestina, al este de Palestina. Y lo primero que se nos dice a nosotros de Job, como primera característica, es que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y quiero que pensemos un momento en esto, mis hermanos y amigos. Cuando la Biblia dice que era un hombre perfecto, no se refiere a alguien exento de pecado. Debemos comprender eso. La traducción allí, el significado de perfecto quiere decir una persona madura, una persona cabal, una persona íntegra. Y quiero que pensemos en ese aspecto de la vida de Job. ¿Será que es que Job tenía alguna diferencia con usted o conmigo? Romanos capítulo 3, versículo 23, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Será que Job tenía alguna diferencia con nosotros? ¿Tenía algo, era una especie de superhombre o algo por el estilo? ¿Qué nos dice la Escritura? Tenemos que, Romanos capítulo 3, versículo número 23. ¿Qué nos dice la Escritura? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Completamente, absolutamente, toda persona, desde Adán hasta el final de los tiempos, está en pecado. El único que fue enteramente perfecto y vivió sin pecado fue el Señor Jesús. De resto, mis hermanos y amigos, no existe una persona en el mundo
como dice el libro de Eclesiastés, que haga lo bueno y no peque. Todos somos pecadores. Entonces, cuando nosotros vemos estos personajes en la Escritura, tenemos que verlos con el respeto que deben de tener, pero no exaltándolos y poniéndolos en una posición como si fueran el Señor Jesús. Porque al igual que los profetas en la antigüedad también tuvieron pecado, también pecaron y todos necesitaron la gracia salvadora del Señor. No hay ninguna persona en toda la historia que no sea pecado. Y eso es muy importante, que entender la posición nuestra en relación con Dios. Y si usted en este momento que nos escucha a través de esta enseñanza, quiero contarle y quiero decirle que todos somos pecadores y que la paga del pecado es la muerte, que no nos espera otra cosa más que la condenación eterna, que nosotros por más buenas cosas que en nuestra mente o en el mundo creen que hacemos las buenas obras, no sirven para nada. Delante del Señor nuestras obras, nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Y eso es una noticia y una verdad muy importante, porque es una verdad eterna, tiene un peso eterno. No le estamos diciendo solamente que usted es un pecador y ya, sino que le estamos diciendo que la consecuencia de todos nosotros como pecadores es la condenación eterna. Y lo mismo le esperaba a Job, pero él tenía una diferencia y es que Job era un hombre de fe. Y quiero que tengamos en nuestra mente, hermanos, y en nuestro corazón, esta primera parte de lo que el Señor habla aquí acerca de Job. Era un hombre perfecto, un hombre maduro, porque vamos a tocar también temas acerca de la integridad. Job era un hombre íntegro y recto. ¿Qué quiere decir? Un hombre derecho, un hombre correcto, que hacía siempre lo que era correcto, no moralmente. Job no tenía una vida moral, Job tenía una vida espiritual. Usted y yo podemos tener una vida moral y como leí en cierta ocasión, una vida moral te mantendrá fuera de la cárcel, pero solo la sangre de Jesucristo te mantendrá fuera del infierno. Así que solamente el sacrificio del Señor Jesús y nuestra fe puesta en Él, en lo que Él hizo en esa cruz por nosotros, nos mantendrá fuera de la condenación eterna. Entonces este era un hombre apartado del mal, pero también era un hombre que se conocía o se describía a sí mismo como alguien que podía pecar. Vamos más adelante, por favor, en 2 versículos. Allí mismo en el libro de Job, en el capítulo 7, Job capítulo 7, unas hojas allí más adelante, Job capítulo 7, versículo 21. Dice así: ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Job entendía perfectamente esta realidad. Él no se creía perfecto en el sentido exento de pecado. Indiscutiblemente todos pecamos. Aún Job, aún aquellos grandes hombres de la Escritura, aún cuando vemos, por ejemplo, Abraham, que dice la Escritura que fue llamado amigo de Dios, con todo y eso también pecó, porque está en nuestra naturaleza, para que toda la gloria, la reverencia, el reconocimiento sean solamente para aquel que vivió una vida perfecta y sin pecado y por quien nosotros tenemos entrada al reino de los cielos, que es el Señor Jesucristo. Pero sin lugar a dudas, Job era un verdadero creyente. Allí mismo en Job capítulo 9, más adelante, ir teniendo en Job 9, Job 9, 20. Job capítulo 9, versículo 20. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Y yo quiero preguntarle a usted, hermano, o amigo o amiga que está en esta mañana, ¿usted se justifica a usted mismo? ¿Usted se cree bueno, se cree perfecto? Mire que la Escritura dice que el que hace eso se condena. Y saben que me parece muy interesante, es que Dios mismo es el que da testimonio a Job de esto. Miren, la Biblia no está diciendo, y hubo un hombre en tierra de Uz que se decía a sí mismo perfecto. No, la Biblia no nos está mostrando eso. Dice el Señor por medio de la Escritura que un hombre que fue perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿verdad? Y es Dios mismo el que le da esa presentación, el Dios mismo el que le da ese título a Job. No es otra persona, no es él mismo, sino Dios. ¿Ustedes se imaginan en qué concepto tenía el Todopoderoso a este hombre que lo llamó o lo describió de esa forma?
¿Cuál es el concepto que tenía Dios de él? Y miren, nosotros a veces luchamos, a veces peleamos, a veces batallamos, a veces nos esforzamos y nos desvivimos para que todas las personas, nuestra familia, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, tengan nuestro testimonio en bien. O sea, para que las personas tengan un buen concepto de nosotros, ¿verdad? Qué chévere, que hablen bien de nosotros, que tengan un buen concepto. Y nos desvivimos por la familia, por nuestras parejas, por los hijos, por los amigos. Nos desvivimos para que las personas, o aún en medio de cualquier circunstancia, por siempre que nosotros quedemos bien, por siempre que se conozca y se sepa la verdad. Pero saben, mis hermanos y amigos, lo que importa no es el concepto que las personas o el mundo tengan de nosotros. Lo que realmente importa es el concepto que Dios tenga de nosotros. Y nos desvivimos y nos esforzamos a veces por eso. Pero yo también quisiera hacer una pregunta retórica, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto que tiene Dios suyo o mío en esta mañana? ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Será que Dios puede tener una carta de presentación con nosotros? Porque aquí tenemos una carta de presentación de Dios directamente acerca de este varón. ¿Cuál sería la carta de presentación de Dios para con nosotros? ¿Será que somos agradables al Señor? ¿Será que estamos siendo nosotros llevándole gloria al Señor? ¿Verdad? A veces queremos agradar a todo el mundo, caerle bien a todo el mundo, y se nos olvida que a quien nosotros tenemos que agradar es a Dios. Hermanos, nosotros, nuestra principal función en este mundo es llevar gloria a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amigos que nos escuchan, que tal vez no conozcan al Señor Jesús, su principal deber es arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 16, versículo 7. A veces nos preocupamos nosotros por estos asuntos, ¿verdad? De agradarle a la gente, de caerle bien a la familia, qué sé yo, de tantas cosas. Pero saben, lo más importante no es eso. Proverbios capítulo 16, versículo 7. Dice así la escritura. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Miren, mis hermanos, si nosotros tenemos una vida de devoción al Señor, de consagración al Señor, inevitablemente eso nos va a llevar a nosotros a que Dios nos ayude a estar en paz con las demás personas. Dice la Escritura que aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Nosotros no tenemos que procurar a veces con gente que tal vez no le agradamos, tal vez serle agradables. Tenemos que agradar a Dios, a Él sí tenemos que agradarle. Y el agradarle a Él, el estar en comunión con Él, en devoción con Él, indiscutiblemente nos va a llevar a comportarnos de la manera correcta y Dios va a poner gracia ante los ojos de las personas, a nosotros. Así que continuamos pensando en quién era Job y vemos los primeros aspectos. Era un hombre perfecto y recto, era un hombre correcto, un hombre que tenía integridad. Otro aspecto, era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Miren, mis hermanos y amigos, yo creo que a veces tenemos un mal enfoque en cuanto a la sabiduría y a la inteligencia. Nosotros pensamos que una persona es sabia o que es inteligente solamente porque tiene muchos títulos universitarios, ¿verdad? Decimos, el doctor, el arquitecto, el ingeniero, tiene muchos títulos, es una persona muy reconocida. Pero ¿saben ustedes, mis hermanos y amigos, cuál es la verdadera inteligencia y cuál es la verdadera sabiduría? Job era un hombre maduro y era un hombre sabio e inteligente, no por sus años, no tal vez por su conocimiento en muchas áreas o muchas cosas, sino porque la misma escritura nos dice que cuál es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Y quiero que vayamos rápidamente allí mismo en el libro de Job, capítulo 28, versículo 28. Job 28, 28. Job 28, 28. Dice así, hablando Dios, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. Miren, mis hermanos, ni siquiera saber mucho de Biblia es la inteligencia. ¿Saben por qué? Yo puedo saber mucho de Biblia y puede una persona, aún sin conocer al Señor, saber mucho de Biblia. Eso no lo va a hacer sabio.
eso no lo va a hacer inteligente. Porque no es el conocimiento intelectual lo que nos hace a nosotros sabios, sino la aplicación de ellos en nuestra vida. Y nosotros, y aún la iglesia, y nosotros como iglesia tenemos un problema, y es que somos muy intelectuales, pero poco vivenciales. Sabemos mucho de Biblia, y podemos volvernos teólogos y descubrir misterios, mejor dicho, y sabernos, como dijo el apóstol Pablo, saberme los grandes misterios y lo más oculto. Pero ¿de qué sirve tenernos la Biblia de memoria si no la vivimos? Eso es como el hombre que considera su reflejo en un espejo y ve que tiene una mancha y sale y se va y se olvida que tiene la mancha en la cara. ¿De qué le sirvió el espejo? De nada. Porque es que con el Señor, mis hermanos y amigos, no se trata de cuánta Biblia sabes, sino de cuánta Biblia vives. ¿Cuánta Biblia estamos viviendo nosotros? Job era un hombre que practicaba el temor al Señor, que tenía un temor al Señor. Era sabio porque temía al Señor y se apartaba del mal. Y nosotros, mis hermanos, a veces ni le tememos al Señor y en lugar de apartarnos del mal, nos apartamos del Señor. ¿Nos ha pasado de pronto? En lugar de apartarnos del mal, como dice la Escritura, nos apartamos del Señor para irnos en pos del mal, ¿verdad? Pero no este hombre. Continuamos allí entonces en el versículo 1 y pasamos al versículo 2. En primer lugar, el Señor nos habla acerca de quién era este hombre y lo más importante, su vida espiritual. ¿Quién era este hombre para con Dios? El versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. O sea, este hombre tenía buenos hijos, 7 hijos. Claro que en la antigüedad pues llegaban a tener más, pero como dice el Salmo 27, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, ¿no? Bienaventurado el hombre que tuvo hartos hijos. Era un hombre bendecido, era un hombre que tenía muchos hijos, ¿saben? Pero también Job fue un hombre que se destacó no solamente por ser un hombre de Dios, un verdadero creyente que daba testimonio, sino que se destacó por ser un buen padre. ¿Saben por qué, mis hermanos? Saltemos un momentico al versículo 5. Del versículo 2, saltemos al versículo 5 y vamos a leer allí que nos dice la Escritura. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días de convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y miren, mis hermanos, el padre creyente debe caracterizarse de la misma manera como Job. El padre creyente no debe preocuparse solamente por satisfacer las necesidades físicas, sino también por las necesidades espirituales de sus hijos. Y esto es algo muy importante, porque eso es una responsabilidad que Dios le ha dado a los padres cristianos, a los creyentes. Es un deber y una obligación de los creyentes. Y si usted en esta mañana no conoce al Señor, pues déjeme decirle que primero convertirse al Señor para que Dios le dé la sabiduría para criar adecuadamente a los hijos, porque solamente es en Él que está la sabiduría. ¿Alguno tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. ¿Sabe? Job se preocupaba por la vida de sus hijos. La responsabilidad de la vida espiritual, mis hermanos, en cuanto a la familia y los hijos, no recae sobre la esposa, no recae sobre un vecino, no recae sobre un hermano. La educación y vida espiritual, hermanos, de los hijos de los creyentes no recaen sobre las maestras de la escuela dominical. No es responsabilidad de las maestras que los hijos de los creyentes tengan una vida espiritual. Ellas ayudan en el proceso, pero no es la responsabilidad de ellos. Es responsabilidad primeramente del padre. ¿Y saben qué hacía este hombre? Él dice que después de que los hijos hacían sus banquetes, él se levantaba de mañana, muy de mañana, de madrugada. El viejo se preocupaba por la vida de sus hijos, lo tenía como prioridad. Y se levantaba de madrugada y se preocupaba por la vida de sus hijos y ofrecía holocaustos a Dios. No iba y decía, no, le ofrezco este ganado, esto solamente al Señor por todos mis hijos. No, el Señor no, Job no hacía eso. Y hay dos cosas que quiero que veamos allí, hermanos. Primero, él lo hacía de mañana. Eso nos habla a nosotros
de que el padre creyente tiene que tener premura por la necesidad espiritual que hay en la vida de sus hijos. Debe ser algo primordial, debe ser algo. Job era un hombre de negocios y consagrado al Señor, y con todo eso se levantaba de madrugada y se esforzaba por validar o por verificar, por estar atento a la vida espiritual de sus hijos. Y no lo hacía de forma global. No es que Job llegaba y decía, no voy a matar este ganado o esta vaca, este cordero por todos mis hijos, no. Sino que dice allí la escritura que él se levantaba y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Saben, mis hermanos? La vida espiritual de los hijos de los creyentes depende o tiene la responsabilidad en los padres, principalmente en el padre que es la cabeza. Y no solamente se trata de reunirlos globalmente y un devocional, que no estoy diciendo que sea malo, sino preocuparse de forma personal por cada hijo. No es que me preocupo por uno más que otro, no. De forma personal el padre creyente debe preocuparse por cada hijo, y Job hacía eso. Dice allí el mismo versículo, porque decía Job, quizás habrían pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Todo esto que hacía Job y se esforzaba, él entendía algo muy importante. La integridad y la obediencia a Dios es un asunto interno del corazón y no un externo. ¿Saben, mis hermanos? Usted no puede comportarse o manejarse de cierta forma o de forma adecuada con la familia, con la sociedad, pero la integridad no es un asunto externo. La integridad es un asunto interno del corazón. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesús dijo, ¿de dónde salen las fornicaciones, los robos, los adulterios, todas estas cosas? Del corazón. De allí es donde radica todo. ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que se come o lo que sale? El Señor Jesús dijo, no es lo que el hombre come, es lo que sale, porque lo que sale de la boca, ¿de dónde viene? Directamente conectado del corazón, que es la esencia del ser humano. Y Job se preocupaba, mis hermanos, aún por el corazón de sus hijos, porque dice que él ofreció holocausto por si quizás habrían blasfemado contra Dios en sus corazones. Y eso me lleva a mí a pensar en otra cosa muy interesante. Los padres no pueden cambiar el corazón de los hijos. No hay forma de que un padre pueda hacer cambiar el corazón de un hijo. Pero sí el padre creyente debe hacer lo posible para trabajar con el corazón de sus hijos. Al igual que Job, él sabía que él no podía cambiar el corazón de sus hijos, que el único que lo cambia es el Señor. ¿Qué hacía este hombre? Él se esforzaba y hacía todo lo que podía. Como padres creyentes también debe existir ese compromiso de hacer todo lo que se pueda para trabajar con el corazón de los hijos. Es necesario doblar rodilla y orar, porque finalmente solamente es con la ayuda del Señor. Hasta este punto, mis hermanos, hemos visto solamente dos aspectos de la vida de Job. Primero, su vida espiritual. Segundo, su vida familiar, lo que nos detalla la escritura acerca de su vida familiar, ¿verdad? Y quiero que pasemos a otro aspecto de su vida. ¿Por qué quiero que veamos estas esferas de la vida de este hombre? Porque nos habla de la vida o el modelo que un creyente debe tener, hermano. Un creyente debe ser íntegro, no solamente con Dios, sino también con su familia. Y aún vamos a mirar qué nos dice el versículo 3. Job capítulo 1, versículo 3. Dice así, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Miren, hermanos, Job tenía dinero, tenía muchísimas riquezas. En la antigüedad, en ese tiempo, no se medían las riquezas por oro o por plata, sino por la cantidad de ganado que tenía. Y este hombre tenía cualquier cantidad de ganado y aún de criados. Dice la escritura que fue más grande que todos los orientales. Podríamos pensar que no fue el más adinerado de su cuadra, tal vez ni de su barrio, muy seguramente de la ciudad completa o qué sé yo, algún departamento de toda esa zona del este de Palestina. Fue el hombre que tuvo más riquezas. La escritura habla acerca de Salomón y dice que Salomón
sobrepasaba más que todos los orientales, pero en sabiduría. Y de Job se nos dice que a su tiempo él era muy rico, muchísimo. Dios le había bendecido. Pero ¿saben qué nos dice la escritura también? Y eso a veces solemos tener un concepto equivocado acerca de la riqueza, ¿verdad? A veces se nos dice que no, es que el que tiene plata es malo, o es que el que tiene plata no va a entrar al cielo, porque la Biblia dice, ¿no? Que más fácil pasa un camello, pero luego una aguja, entonces no entra. Pero, ¿saben, mis hermanos? Lo malo no es el dinero, lo malo es el amor al dinero. La Biblia nos dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando muchos se desviaron y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces tenemos a Job, un hombre espiritualmente muy bien con el Señor, familiarmente muy dedicado y esforzado, económicamente en una posición bastante alta. Mejor dicho, este hombre estaba en el momento, vivía de la mejor manera. Pero entonces, allí no terminan todas las cosas con Job. Vamos a Job capítulo 29 y vamos a ver el último aspecto de la vida de este hombre. Job capítulo 29, versículo 7. Job capítulo 29. Allí tiene un título ese Job 29, ¿no? Job recuerda su felicidad anterior. Nos habla de la vida antes de unas cosas que le sucedieron. Job capítulo 29, versículo 7. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la vida yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Pero vemos aquí, hermanos, a un hombre que en la sociedad, en su sociedad, en el momento donde él se estaba en ese momento de su vida, era una persona influyente, porque los que se sentaban a la puerta o los que tenían esas posiciones que él describe aquí en la escritura, son solamente personas que tienen aún una influencia a nivel gubernamental. O sea, miren ustedes la envergadura de lo que era Job, de quién era Job en su momento o en su tiempo, ¿ya? Y cómo este hombre en ese momento, ¿verdad? De su vida, estaba, ¿qué podíamos decir nosotros? Un creyente pleno, podría ser, ¿verdad? Porque le estaba yendo económicamente bien, porque tenía muchos hijos, porque estaba bien con el Señor. Pero ¿saben qué me llama la atención a mí, ya, para ir concluyendo esta primera parte? Es que el Señor nunca presentó a Job primero como una persona rica. Nunca presentó el Señor a Job como una persona muy familiar. Lo primero con lo que el Señor presentó a Job fue por su vida y testimonio espiritual delante del Señor. ¿Saben, mis hermanos? Porque es que finalmente lo que vale, finalmente lo que importa, cuando estemos cara a cara con el Señor nos va a decir, uy, qué bien, tuviste muchas riquezas en la tierra, ¿verdad? Y a veces nosotros queremos cambiar el orden de las cosas. Notemos el orden de la vida de Job. Job, en primer lugar, era un hombre que era devoto al Señor, tenía cuidado de su familia y era un trabajador diligente, porque se enriqueció mucho. Recuerden lo que dice el libro de Proverbios, la mano diligente enriquece, más la negligente empobrece. Y a veces nosotros como creyentes, bueno, y el mundo también tiene todo esto al revés, ¿no? Primero no es Dios, después la familia y después el trabajo, sino primero es el trabajo, después de pronto, quizás de pronto la familia y de Dios no se acuerdan. Pero qué tristeza, hermanos, que eso pase en un creyente. Qué tristeza que Dios a nosotros no nos presente como unos hijos espirituales que cuidan de su familia y que trabajan diligentemente, sino que oponemos el trabajo en primer lugar, oponemos a nuestra familia en primer lugar y nos olvidamos de Dios, ¿verdad? Sin lugar a dudas, este hombre fue un gran ejemplo para nosotros.
Y esa, digamos que es la presentación acerca de quién era Job. Volvamos nuevamente al capítulo 1. Job capítulo 1. Versículo 13. Quiero que saltemos, por favor, intencionalmente al versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermana, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Quise saltar intencionalmente, mis hermanos, este versículo, ¿ya? Para que tengamos como una idea más o menos de lo que Job pudo haber pasado. Hemos visto la posición económica, social que tenía Job, y ahora de un momento a otro empezamos a ver todas estas calamidades. ¿Ustedes se imaginan, mis hermanos, lo que significa perder el trabajo y el esfuerzo económico de toda una vida? ¿Ustedes se imaginan tal vez con el esfuerzo y el trabajo que este hombre tal vez y bajo la bendición del Señor adquirió todo esto y en un día, hermanos, perder todo? Si a nosotros que tal vez somos empleados, trabajadores, se nos acaba el empleo de un día a un momento a otro y eso nos mueve bastante a nosotros, ¿verdad? Nos mueve el piso. ¿Cómo será este hombre? Y más con el prestigio que él tenía, ¿verdad? Pero quiero resaltar algo aquí muy importante. Desde el versículo 14 en adelante, nos comienza a nosotros la escritura a detallar paso a paso cómo fue Job consecutivamente perdiendo todo. Y miren, vino el primero, le dijo que se habían perdido los bueyes y las asnas que estaban paciendo cerca. En ese momento Job no tuvo ninguna reacción. Y notemos esto, mis hermanos, porque esto es muy importante. Job no tuvo ninguna reacción. Después dice que acometieron los sabeos y mataron a los criados a filo de espada. Miren, a Job le mataron toda la fuente de su riqueza, no solamente sus animales, sino aún a sus criados, o sea, se quedó sin el pan y sin el vino. Versículo 16. Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas. Mejor dicho, como decimos nosotros, le cayó la roña al viejo. Una cosa sobre otra, pero ¿cuál fue la reacción de Job? Miren que mientras los criados le decían, vení, se te murieron los caballos, se te murieron los bueyes, se te murieron las asnas, te robaron los camellos y mataron las criadas. Miren que Job en ninguna de esas etapas mostró ningún tipo de reacción. Y aquí quiero llegar a una parte muy importante. Versículo 19. Un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Hermanos, solamente fue cuando Job recibió la noticia de sus hijos que ¿qué hizo? Se levantó. Él no se había levantado por ninguna posesión material. ¿Saben? El corazón de Job, mis hermanos, no estaba en sus riquezas. Esa es la gran diferencia. Miren, Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su barba y se postró cuando vino a él la noticia de que todos sus hijos habían muerto. No le quedó ni uno, no le quedó sino la mujer. Y que después se muestra la clase de mujer que le quedó a Job. Pero con todo y eso solamente fue cuando le llegó la noticia de sus hijos que Job expresó exteriormente ese dolor tan profundo. ¿Ustedes se imaginan
hermanos, tener 7 hijos ya grandes que hacían sus banquetes, que ya eran independientes. ¿Ustedes se imaginan el esfuerzo, la dedicación de levantar a esos muchachos, de esforzarse espiritualmente por ellos, de darles buena educación y que de un momento a otro a usted le digan que le murieron sus hijos? Y eso no es todo, mis hermanos, ¿saben? Todo lo que le pasó a Job, más que le cayó la roña, miren que lo que le pasó a él fue algo sobrenatural. A Job no simplemente llegaron los enemigos y le hicieron, sino que aún cayó fuego del cielo. Imaginen ustedes cómo habrá sido el viento que tumbó una casa y la pared mató a los hijos. Cualquiera podría identificar eso como si fuera una especie de juicio de Dios, ¿verdad? Y de hecho, los amigos de Job, que después supuestamente vinieron a consolarle, no, mejor se hubieran quedado. Lo mejor que pudieron haber hecho esos amigos de Job fueron los 7 días que estuvieron con él callados, porque después comenzaron y son de, no, que Dios nos libre de esas amistades, ¿no? Esos hermanos así, que en lugar de dar apoyo emocional, antes ponían el dedo sobre la llaga y le decían, no, es que a usted le está pasando esto por pecador. Y miren qué hizo Job. Imagínense ustedes la pérdida de un ser querido y más 2 hijos y sus 7 hijos. Cualquiera, mejor dicho, en el mundo, solo con que pierda la riqueza, la gente se suicida. O aún un creyente con que le pase alguna cosa a estas, cualquiera podría enloquecerse, ¿verdad? Pero el versículo 20 nos dice que hizo Job. Se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, ¿ustedes se imaginan la madurez y el carácter de este hombre para decir eso? Miren, ninguna persona en la actualidad, quién sabe si soportaríamos una cosa de esas. Pero lo único que Job lo hizo permanecer a usted, lo hizo permanecer a él ahí, fue la comunión que él tenía con Dios. Y saben, nosotros podemos mirar algo muy importante acerca de la integridad. La integridad, mis hermanos, delante del Señor no es solamente cuando estamos bien. Job pudo haber sido un hombre muy íntegro cuando tenía riqueza, sus hijos y lo que sea, pero mostró su verdadera integridad en ese momento en que perdió absolutamente todo. Con todo y eso, él nunca blasfemó a Dios. Con todo y eso, dice la Escritura que no atribuyó a Dios despropósito alguno. Nunca le echó la culpa a Dios, sino que simplemente se humilló y adoró. Mis hermanos, ¿cómo asumimos nosotros el dolor, la aflicción en nuestra vida? A veces nos dejamos llenar y nos dejamos llevar del dolor y la aflicción de nuestras vidas y creemos que el sufrimiento nuestro es el más terrible de todos, pero nunca consideramos aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, ¿verdad? Creemos que es que no, es que como yo sufro, nadie nunca en el mundo va a sufrir. Es que como yo sufro, nadie me va a entender, nadie va a pasar por... Y hermanos y amigos, hay personas que pasan cosas peores y dan aún más testimonio que los creyentes. Miren, por ejemplo, Job. Job perdió absolutamente todo, quedó en la calle, perdió a sus hijos, perdió su familia, aún más adelante hasta una mujer. Y con todo y eso, él se humilló y adoró. Y otra característica, ¿por qué quise yo saltarme al versículo 13? Porque vimos la vida de Job, quién era este hombre, qué tenía y cómo de un momento a otro lo perdió todo. Y así como nos saltamos, Job no tenía absolutamente ni idea lo que estaba pasando. Él fácilmente hubiera dicho, pero a mí, ¿por qué me cayó esto? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué yo? Si es que yo soy bueno, si es que yo esto, y ¿cierto? ¿Y por qué me caen? ¿Por qué me pasa a mí esta desgracia? Y podía empezar a haber blasfemado contra Dios. Podía empezar a haber atribuido lo que le estaba pasando a Dios, a él, como una especie de juicio de Dios. Pero Job actúa, hermano, como usted y yo tenemos que actuar de una forma sabia cuando nos pasa alguna cosa. Aún la misma escritura nos dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. A veces queremos, a nosotros nos gusta como que tener explicaciones de todo lo que pasa, ¿no? Ay, pero ¿por qué, hermano, me pasa esto? ¿Pero por qué eso? No, la labor del creyente no es encontrar respuestas. La labor del creyente es simplemente, como Job, humillarnos y adorar al Señor y confiar en Él. El mismo libro de Santiago, en el capítulo 5, nos habla acerca de Job y nos dice, mirad el final de Dios, mirad el final de Job, la paciencia, cómo Dios es misericordioso y mirad el fin de Job, ¿verdad?
Pero Dios en su misericordia quiso a nosotros mostrarnos qué fue lo que pasó realmente. Y eso lo encontramos en el versículo 6 en adelante hasta el 12. Ahora nosotros sabemos qué fue lo que le pasó a Job, pero en su momento este hombre no tenía absolutamente ni idea qué era lo que estaba pasando. Versículo 6 del capítulo 1 de Job: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Dos cosas acá. Satanás vino ahí como metido, ¿no? Se coló en ese paseo. Se metió ahí para presentarse delante del Señor. Y él venía, y miren ustedes, Satanás hace desde el tiempo de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, hasta la fecha, lo que nos dice también en el libro de Pedro, que él anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Desde el inicio del tiempo de la que el hombre hasta hoy, hermanos y amigos, Satanás anda alrededor del mundo, de igual forma, buscando a quien devorar. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? Miren, Dios no solamente nos presenta a usted y a mí a Job con esas características, sino aún a Satanás le dice: miren a mi siervo, no hay otro como él, que apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿O acaso es que Job le tiene miedo a usted así nomás porque así? No, de gratis en los que le tenga miedo. ¿No le has cercado a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes aún aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. ¿Por qué quise yo leer de esta forma, mis hermanos? Viendo primero la vida y cómo de un momento a otro la vida a Job le cambió por algo que él no sabía ni entendía. Hermanos, a nosotros nos puede pasar exactamente igual. Vemos en este capítulo indiscutiblemente la soberanía de Dios. Satanás no se metió directamente con Job. Asimismo con los creyentes. Satanás no es que venga directamente se meta con un creyente si Dios no lo permite. Mire que Dios le da aquí la autorización. Todo lo que está en tu mano te lo dio. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Fue solamente por la voluntad de Dios que permitió que Satanás tocara lo que eran las pertenencias y la familia de Job. Satanás no hubiera podido haber hecho eso si Dios no se lo permite. Y así pasa con los creyentes, mis hermanos. Nosotros tenemos que estar seguros y confiados en el Señor. Pero, ¿qué tan íntegros somos delante del Señor? Si el día de mañana el Señor toca nuestra familia, si el día de mañana el Señor toca nuestro trabajo, nuestros negocios, ¿seguiremos reteniendo nuestra integridad para con el Señor? ¿Será que si nos toca una prueba, el mismo apóstol Pablo dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos? Por eso es algo que contradice totalmente las falsas enseñanzas en la actualidad, ¿verdad? En la actualidad el falso evangelio dice: no, es que Dios lo quiere usted exitoso, usted es un príncipe y una princesa en victoria, declárese en victoria. Es que Dios lo quiere usted bendecido y afortunado, ¿verdad? Dios quiere que usted esté bien, Dios quiere para usted lo mejor, ¿no? El mismo Señor Jesucristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. No dijo: en el mundo tendréis ni riqueza ni nada de eso. A cualquier creyente. Por eso este libro también es tan maravilloso, porque contrasta y muestra la realidad acerca de ese falso evangelio que dice que es que el creyente tiene que estar siempre bien y bendecido, y eso no es verdad. No siempre es así. De hecho, nosotros somos tratados, somos manejados, somos formados, no cuando estamos bien. En el sufrimiento, en el dolor, es cuando más nosotros somos formados, más es fortalecida nuestra fe y nuestro carácter. Y ya para ir terminando, porque se me va acabando el tiempo, versículo 22. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros en medio de cualquier situación podemos aún blasfemar el nombre del Señor? No, porque es que esto es muy difícil, porque es que esto es muy duro, porque es que a mí me toca así, ¿sabes? Mis hermanos, que nosotros podamos tener esa integridad que tuvo Job, pero nadie, ni usted ni yo, vamos a poder ser íntegros delante del Señor si primeramente no somos maduros, si no somos rectos
y si no tenemos temor de Dios y nos apartamos del mal. Finalmente, hermanos, esa integridad y esa madurez y esa entereza de Job para resistir eso que le pasó fue producto o respuesta de la comunión con el Señor. Porque es en esos momentos como cuando nos apretan, como cuando el Señor nos aprieta, entonces que sale verdaderamente la luz. ¿Qué clase de creyentes somos? En una situación como esa, muchos pueden eh, suicidarse porque fue algo muy terrible. Otros prefieren fácilmente apartarse del Señor. Pero ¿cuál es la actitud entonces nuestra? Miren, la integridad es un asunto de corazón y Job fue un hombre íntegro en su corazón, porque no es un asunto externo. Él aún en medio de ese momento, cuando lo perdió todo, siguió siendo íntegro. Ya no alcanzamos a ver otra parte, pero más adelante, él con todo y eso, otra calamidad que le pasó, con todo y eso retiene su integridad. Como si no fuera suficiente el haber perdido a sus hijos, su sustento, haberse quedado en la calle, con todo eso después le pasan más cosas. Pero aún con esas más cosas, miren que la confianza que tenía Job en el Señor simplemente lo llevó a exclamar algo que dice en el libro de Job más adelante. Y aún de después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Job tenía una confianza, hermanos, una verdadera fe. ¿Será que nosotros, si nos pasa una cosa de esas, seguiríamos teniendo la misma fe, la misma interés y la misma integridad delante del Señor? Pues mis hermanos, el secreto no está en que Job fue un superhumano para soportar eso. El secreto está en que Job fue un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, maduro y recto. Un hombre devoto al Señor. Esa es la clave. Si alguien le preguntase a Job en su momento por qué retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, como le preguntó a su esposa, Job simplemente le respondería como cualquier mujer o hombre fatuo has hablado, ¿verdad? Porque el secreto de la interés y de la integridad de Job no procedía ni siquiera de él mismo. Y a eso también quería llegar. El secreto de la integridad de Job, esa perseverancia, no procedía de él mismo, sino del Dios de toda paciencia y el Dios de toda consolación. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por tu misericordia, por tu palabra, oh Dios, que ha sido expuesta y predicada, para que podamos, Señor, meditar en ella, para que lleve mucho fruto en nuestros corazones. Oramos de forma especial por todos aquellos, Dios, que no te conocen, para que conforme, Señor, a tu voluntad, a tu misericordia, Dios, te conozcan, se conviertan a ti. Padre, porque si el justo con dificultad se salva, si aquellos que hemos sido salvos por la gracia de Cristo, con dificultad nos salvamos porque solamente lo hacemos por la fe en el Señor, ¿dónde quedará el impío y el pecador, aquel que no se ha convertido? Padre, que las personas puedan entender que si no se arrepienten y se convierten sinceramente a ti, les espera la condenación eterna, que no es un asunto de religión, que no es un asunto de hacer cosas, de hacer obras, es un asunto de una genuina conversión a ti, de un arrepentimiento de corazón. Y oramos por las personas para que sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Oramos por nosotros, los que por tu gracia hemos creído, los que tú un día, Señor, nos encontraste, porque nosotros, Señor, estábamos perdidos y fuimos hallados, encontrados por ti, para que nosotros tengamos un corazón íntegro totalmente, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, y no solamente en todas las áreas de nuestra vida, sino en todos los momentos de nuestra vida. Sean buenos, sean malos, estemos bien, estemos mal, nos agrade o no nos agrade, que nuestra integridad, Señor, por ti sea siempre. Padre, que no seamos como las olas del mar, sino que seamos, Señor, maduros, enteros, cabales, preparados para toda buena obra. Queremos orar, Señor, para que tu palabra lleve mucho fruto en nuestros corazones y podamos pensar y reflexionar, Señor, cómo nosotros enfrentamos los sufrimientos, cómo nosotros nos comportamos, cómo es nuestra integridad, Señor. Y sobre todo que podamos pensar a qué le estamos dando más valor, a nuestro trabajo, a nuestra familia o al Dios soberano que nos ha permitido tener todas estas cosas. Queremos orar a ti, oh Dios, y te damos las gracias por todo en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias.